rcr750.com, nuestra página web, @rcr750 en Twitter y Periscope, nuestro canal en YouTube, Radio Caracas Radio, siempre disponible para ustedes, con su chat en vivo, donde usted podrá participar con sus comentarios, con su reporte de sintonía. Ya hay un gentío, ya está el gentío, ya está llenándose poco a poco. Y aquí están los que siempre nos saludan. Hay una gente que está persiguiendo en todas partes. Y yo a veces entro a ver programas en vivo o programas que están en estreno, que si en el canal de Neomar, que si aquí en Radio Caracas o en mi canal, y siempre está por ahí. Quiero saludar Tamaris López. Tamaris López siempre está por ahí y siempre nos saluda, siempre nos deja claro, aquí estoy. Por ahí está siempre María Maxey, también siempre está por ahí saludando. José Magadán, siempre está por ahí. Por allí siempre anda también, déjame ver, oye, que si no los nombro es porque se me olvida, no por hacerles un desprecio. Ami Berni siempre anda por ahí. Alba Medina siempre anda por ahí. Quien nos saluda siempre está pendiente de nosotros. Nuestra Mari de España, nuestra Mileni Silva. Siempre está por ahí. Mirna Hughes, que nos escucha desde Barbados, siempre está por ahí. Entonces, bueno, y el que siempre está por aquí es Neomar Hernández también. Neomar, buenas tardes. Así es, muchísimas gracias a toda la gente que siempre es consecuente con nosotros, que siempre nos ve. Por cierto, quiero mandarle un saludo a la señora, se me va su nombre, pero sí recuerdo el apellido, la señora Alemán, es la mamá de Daniela Alemán, que estudió conmigo, bueno, creo que vio alguna materia conmigo en la UCB, me la conseguí en estos días y me dijo, mi mamá es fan de Daniel y de ti, los adora, no los puede dejar de, porque esa es la constante, Daniel, mi tía, mi abuelita. Claro, porque acuérdate que nosotros somos los favoritos de las madres, abuelas y tías madrinas de Venezuela. Exactamente. Gracias. Dice, no, eso es una fiebre, como decía Álvarez Guedes con aquel cuento, ¿no? Dice, ay, es que él tiene locura contigo, ella tiene locura contigo. Hay otra señora alemán que creo que no es la misma, que es la mamá de mi colega y amiga y condiscípula, Gaby Angulo Alemán, que también siempre ha estado en sintonía. Así que, no, es una constante, ¿viste? Y te digo una cosa, mi hermano, que lo que yo en estos días, porque cuando uno le toca salir aquí, ¿verdad? Cuando estás en un sitio abierto, ya te permiten estar sin la mascarilla, ¿no? Aquí en mi ciudad, en otras ciudades todavía no. Eso depende de los niveles de cómo esté la cosa, aunque aquí afortunadamente ya han mejorado muchísimo los números de contagio, ¿no? Entonces, ahora que uno anda sin la máscara, es más fácil que aparezca, porque siempre hay un venezolano por ahí. Y esta ciudad, bueno, está llena de venezolanos. Entonces siempre aparece alguien, porque por supuesto, somos como somos, no podemos ser distintos. Entonces uno va por la calle y escucha un grito, ¡Daniela La Pareja! Entonces yo digo, oye, vale, ¿cómo hay venezolanos regados por muchos? Hay muchos, además hay otra cosa, Neymar, que a mí me conmueve mucho, que son esos venezolanos que están en sitios recónditos, o que ellos creen que son recónditos, ¿no? Y de repente se enteran que están cerca de uno. Dice, oye, yo estoy en Polonia, estamos cerquita. Claro, cerquita. Brinquito. Bueno, está más cerca que Caracas, ¿no? Lamentablemente esta pandemia, lo que sí ha causado un lamentable problema es que no hemos podido viajar. Y entonces, bueno, yo no he podido ni siquiera ir a Berlín, por contarte algo, ¿no? Entonces, eso quizás ha hecho más difícil las cosas para conocer tanta gente que anda por allí y que le dice, oye, mira, aquí somos tantos venezolanos, vente para acá, ya haces el programa desde aquí. Lamentablemente, eso no se ha logrado con esto de la pandemia, pero yo estoy seguro que, por supuesto que lo vamos a lograr. Bueno, sí, nosotros sí lo vamos a lograr, a diferencia de otros que lo han prometido. No lo han logrado. A diferencia de otros que no volverán. Mira, el caso es, tú sabes que es una constante también. Bueno, los modos del chavismo en América Latina. Nosotros ayer estuvimos hablando toda una hora de Perú,
Estuvimos hablando del caso de Pedro Castillo, que por cierto todavía no ha sido proclamado oficialmente, entiendo, como ganador, pero la brecha en el último reporte que leí ya se amplió, es más de 100.000 votos, creo, a favor de Castillo. Pero hoy hay que hablar, Daniel, no de Perú, sino de Nicaragua. Lo que está ocurriendo con Ortega en Nicaragua es una locura. El tipo quiere superar a Maduro en esta cuestión de los presos políticos y que tanto, por cierto, hemos manejado nosotros de cerca. Se estima que en 7 días, nada más en 7 días, el tipo lleva más de un preso por día, lleva 9 presos políticos, 4 eran candidatos presidenciales, de los 9 que lleva Daniel Ortega. Hay mujeres, hombres, de todo, o sea, hay de todo en las listas de Ortega. El tipo no está dejando títere con cabeza en Nicaragua. Frente a esto, bueno, Estados Unidos ya ha reaccionado, entonces dice, pensamos que Daniel Ortega es un dictador. Mira. Y sale José Manuel Vivanco de la Human Rights Watch y entonces dice, Ortega está haciendo cosas inaceptables, está preso, ha puesto preso a no sé quién más, está poniendo preso, se quiere parecer a Stroessner. No, amigo mío, se quiere parecer a lo que es en realidad, que es un chavista en Nicaragua, se quiere parecer a un tipo que es un ferviente admirador del Foro de Sao Paulo. Eso es lo que se quiere parecer. De Omar, yo si no le hemos llevado la contraria por vicio ni por qué raro. Ni por sana costumbre, pero si ponemos las cosas en contexto histórico, en realidad primero fue sábado que domingo. Sí, bueno, ya Ortega tiene corrido, ¿no? No, el sandinismo es la primera mutación del virus castrista. Cierto. Y el primer ensayo de ese híbrido que es el socialismo del siglo XXI. Antes que existiese, como formalmente existió. No, cuidado. Recuerda que el socialismo del siglo XXI, y esto es importante, estas cosas tenerlas claras, Neomar, el socialismo del siglo XXI es el castrismo readaptado a los nuevos tiempos, pero no el castrismo que llegó de la Sierra Maestra a tomar La Habana, sino el castrismo en fase de depauperación. Me ha llegado, tengo ya en mis manos este libro que ya yo había leído, porque lo había leído en digital, no sé si lo logras ver. Tienes que acercar más. No, es difícil que lo veas. No se va a poder porque va a perder cuadro. Sí. Este libro es de uno de mis respetados autores sobre Cuba, Norberto Fuentes. Claro. Este libro tiene un nombre bastante claro. Narcotráfico y tareas revolucionarias, el concepto cubano. Aquí yo explica, lo estuve leyendo. Claro. Pues. Lo que pasa es que la gente dice, pero yo no sabía eso. Venezuela es un narcoestado. No, ¿cómo compruebas tú eso? ¿Cómo compruebas tú que? Tú. Hay que ser serio en los medios de comunicación, hay que tener pruebas. Bueno, este libro plantea un ex castrista. Algunos dicen que todavía es el que es castrista, ¿no? Solamente que salió de Cuba, ¿no? Pero el tipo lo que ha demostrado que tiene capacidad de narrar lo que ocurre en las entrañas del monstruo. Lo que establece a partir del caso de Tony de la Guardia, el llamado causa número 1 y causa número 2, el caso de Tony de la Guardia, Arnaldo Ochoa, Amadito Padrón y José Abrantes, entre otros, él establece y narra lo que él vio. Y él dice en este libro que el narcotráfico es el instrumento que Fidel Castro encontró para realizar por otros medios lo que no logró con la lucha armada en contra del imperio. Recuérdese que Fidel Castro tuvo un antes y un después. No es lo mismo el Fidel Castro que llegó de la Sierra Maestra a La Habana que el Fidel Castro humillado después de la crisis de los misiles. Cuando Fidel Castro se le humilla después de la crisis de los misiles, él se entró en cuenta que eso que él quería hacer, es decir, uno más dentro de las listas de potencias, él no era eso, él era una simple ficha periférica. Eso sí es feo, ¿vale? Cuando un líder se cree líder global y le dan aquel tate quieto, aquella cachetada. Le dicen, cállese la jeta, sentarse para allá para la esquina, necio. Está dando tontería aquí. Bueno, eso se lo hicieron a Fidel.
Cuando a Fidel le hacen eso y Nikita Khrushchev decide que él no va a iniciar la Tercera Guerra Mundial para defender a Cuba, pudiendo negociar mejores condiciones, Fidel Castro termina humillado y Fidel Castro rompe con la Unión Soviética y se niega a cumplir el pacto que Nikita Khrushchev hizo con Kennedy. ¿Cuál era el pacto? Mire, yo retiro los misiles de Cuba, pero tú no vas a invadir Cuba, ni te vas a meter con la Revolución Cubana. Ese fue el pacto. Kennedy aceptó y Khrushchev y Kennedy se jugaron la vida en eso y la perdieron. A Khrushchev, al poco tiempo, bueno, lo enfermaron. Y dijeron, ay, no, el señor está muy enfermo, se tiene que retirar, pobrecito. Y lo retiraron. Y a Kennedy, bueno, lo enfermaron también, de una forma un poquito más rápido. ¿Qué establece esto? Que Fidel Castro, en su gran frustración, él hizo todo lo posible para incomodar a las potencias, para que ellos rompieran también el pacto. Hizo todo lo que podía hacer, provocando a los Estados Unidos, provocar permanentemente a los Estados Unidos para que los Estados Unidos rompieran el pacto. Esa era su intención. Invadir otros países, meterse en Nicaragua, meterse en Grenada, meterse en Chile, patrocinar la guerrilla en Venezuela, patrocinar la guerrilla en Colombia, patrocinar la guerra de guerrillas en Centroamérica. Todo eso lo hacía de forma deliberada para provocar que los Estados Unidos actuaran contra ellos y rompiera el pacto. Y así dar razones para decir a la Unión Soviética, viste, estos bichos te traicionaron, no te cumplieron. Pero cuando eso terminó, llegó un momento que terminó. Fue cuando la Unión Soviética trató a Fidel como lo que Fidel era, que era un simple caudillo esclavista en los nuevos tiempos. Y le digo, mira, vale, gánate unos reales ahí y pelea esta guerra por mí. ¿De qué guerra se trataba? De las guerras africanas. La Unión Soviética quería causarle problemas a los Estados Unidos en el África, territorio inexplorado de la Guerra Fría. Y ya no en el norte de África, donde las cosas estaban más o menos definidas, con estos caudillos extraños, tunecinos, libios, marroquíes, etcétera, sino en el África abajo, en el África que estaba todavía en manos de los imperios europeos. Métete en Angola y causale problemas a Portugal, para que causándole problemas a Portugal le cause problemas a y entonces allí todas esas cosas, y Fidel Castro empezó a hacer lo que haría cualquier tirano del Caribe, a vender a su gente, y empezó a reclutar negros y mulatos, era la orden. Fidel ¿Cómo Castro le llamó? Esclavista. Le llamó misiones internacionalistas. Misiones internacionalistas. Al regreso de los comerciales vamos a seguir hablando de cómo esto degenera y cómo se convierte en el socialismo del siglo XXI, que hácele de las suyas. Primero en Nicaragua, va mutando, va hibridando, un proceso de hibridación, termina en Venezuela, se va expandiendo y ya está inclusive regresando como un boomerang a donde están los ideólogos del socialismo del siglo XXI, a España. Vamos al corte, ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de pulpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar,
con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Estamos de vuelta en Y Así Nos Va, y hablábamos de eso que, bueno, que uno hasta personalmente ha logrado en algunos momentos o ha terminado en algunos momentos desestimando, que es el tema de la ideología, que yo no sé qué tanto ocupa o qué tanto espacio puede aquí de alguna manera protagonizar en esta discusión, pero que termina cumpliendo algún papel dentro de la instrumentalización de la forma de acceso y de manejo del poder, de una corriente que no es venezolana, que no es estrictamente cubana y que corresponde ya ni siquiera a un asunto latinoamericano, porque tú cuando cerrabas el corte anterior, Daniel, dabas en la clave. Yo creo que el avance frente a las narices de Occidente, de este socialismo que, ok, le llamamos del siglo XXI porque queremos de alguna manera diferenciarlo de lo que fue el socialismo científico, el socialismo planteado incluso desde el punto de vista de la teoría, lo que luego implementó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la variante asiática con Mao Zedong en la China comunista, puedes llevarte al modelo vietnamita después, o sea, puedes irte a cualquier cantidad de cosas. Uno lo diferencia diciendo el socialismo del siglo XXI, pero al final de cuentas es lo mismo, al final de cuentas es el mismo tema, pero el caso es que al día de hoy estamos nosotros viendo cómo justamente el papel de Estados Unidos, justamente el papel de las democracias de Occidente, de la subestimación del fenómeno Fidel Castro por ser un fenómeno restringido a una pequeña isla del Caribe, y luego del fenómeno al norte de Sudamérica que representó Hugo Chávez, bueno, mira por dónde va ya. Y va estrictamente en una vía en la que estamos frente a una especie de insecto que tú le rocías una lata de Plagatox encima, como las chiripas o las cucarachas, se voltea, tira 4 pasos, sacude las patitas y tú dices, se murió, se acabó la plaga, pero al rato te das cuenta que no, que la cucaracha había hecho... Que la mareó, pero no la mató. La mareó, pero es que además la cucaracha había hecho clases de actuación con Levi Russell. Y entonces Levi Russell... Bueno, porque es un maestro de la actuación. Entonces, Levi Russell agarró y le enseñó a la cucaracha a quedarse incluso en estado de petrificación allí, 2, 3 años, acostada boca arriba, pero a los 3 años se levanta, va, saca una flauta y encanta a los pueblos otra vez, y vuelven los pueblos al redil, que es el de creer y creer en cosas que no tienen ningún tipo de sustento material real ni nada, que es lo que termina ocurriendo en estos casos. ¿Por qué este largo cuento? Bueno, porque lo que está ocurriendo con Daniel Ortega, cuando tú lo evalúas en su justa dimensión, te vas a percatar de que es un problema ya incontenible, Daniel. El problema de Daniel Ortega no va a salir del poder. Y esa es la muestra que tenemos al final, vamos a tener probablemente al final de esta semana. Es que el tipo no va a lograr salir del poder, ni con las marchas que le hicieron hace 2 o 3 años, que en Nicaragua tomaron ciudades, o sea, ni siquiera lo que se hizo en Venezuela en 2017, 2014. En Nicaragua se llegaron a tomar ciudades, se liberaron zonas de la administración orteguista en el año, creo que fue en el 18, eso fue hace como 2 años, y no pudo ser posible la caída de Ortega. ¿Por qué? Bueno, porque luego ¿qué vino? Luego vino una mesa de diálogo nacional, luego vino un entendimiento con los factores políticos de oposición, porque el tipo se iba a domesticar, porque el tipo iba a dejar de ser cucaracha y se iba a transformar en saltamontes. No, el tipo era una cucaracha. Y entonces, en este sentido, fíjate cómo entonces estamos viendo un mundo, empezando por los Estados Unidos, continuando por las ONG, como te decía, y allí va a venir, bueno, una cantidad de organismos, de gobierno, una cantidad de cosas, que lo que le va a quedar es ser espectador de la tragedia, como lo fue por 60 años con Fidel Castro, como lo va a seguir, lo está haciendo por más de 20 años ya con Venezuela. Y en Nicaragua, bueno, lo de Ortega es una vuelta incluso, porque ya Ortega logró estructurar una maniobra de salida y de regreso al poder. Pero lo peor del caso, como le decía alguien más temprano, es que el asunto no es restrictivo en términos locales. Mira lo que va a pasar en Colombia o lo que va a pasar probablemente en Perú. O sea, estamos frente a un encallejonamiento de Occidente, sus métodos, su democracia, lo mismo que hablábamos ayer, de la democracia clásica y sus mecanismos para, de alguna manera, sanarse, frente a una gente que no es susceptible de aplicarse en esos tratamientos porque no hay manera, pues. Entonces, lo de Ortega uno le da,
o sea, como venezolano, le da cosa y le da risa. Pues tú dices, coño, el tipo está haciendo lo mismo. Mira, claro, no los inhabilita, porque dice, ¿para qué los voy a inhabilitar? ¿Los pongo presos de una vez? 4 candidatos presidenciales presos. Porque es que el asunto, esta barbaridad del socialismo del siglo XXI, es una cosa que como es un híbrido, se amolda a la cultura política de cada país. En Centroamérica, que es una región acostumbrada a los gobiernos tiránicos, bueno, pero de esos que retrataba Miguel Ángel Asturias en su obra El Señor Presidente, de ese tipo de regímenes tiránicos que no mete preso, que mata, y punto, ¿no? Uh-huh. Y que no mata de a uno ni a dos, sino que suelta la ráfaga. Pues se pueden dar esas libertades ahí. En el caso de Venezuela, nuestra cultura política, acuérdate que Venezuela no es un país donde en nuestra cultura política está el magnicidio. En Venezuela los magnicidios han sido casi excepciones, casi accidentes, unas cosas casi que, bueno, que los historiadores hacen malabares para explicarlo. No, bueno, lo de Antonio José de Sucre, bueno, eso fue, no, lo de Delgado Chalbo fue un accidente, fue un tiro que se le escapó a los tipos. No, en realidad eso fue una cosa equivocada. O sea, eso siempre no está en nuestra cultura, en la cultura venezolana. Como si lo está en los Estados Unidos, como si lo está en México, como si lo está en Colombia, como si lo está en Centroamérica, bueno, por supuesto. En otros países eso es casi que, bueno, parte de la cultura. Entonces, en Nicaragua, teniendo la cultura política que se tiene, se pueden permitir ciertas cosas. Como por ejemplo, el prescindir ya de las elecciones. Claro. De hecho, yo recuerdo haber escuchado a este batracio castrista infiltrado en Venezuela, Mario Silva. Yo no sé si fue en su audio, en el famoso audio de él, o en alguna de sus intervenciones, que él decía algo así como, porque es que de verdad cada vez se está haciendo más difícil entender por qué la revolución en Venezuela va a seguir haciendo elecciones burguesas. La democracia es una butada de burguesa. Eso, imagínate. Pero vamos a ir al corte, porque esto se pone bueno, ¿no? Y lo que yo les decía, el socialismo del siglo XXI es una construcción, o una deconstrucción, o una degeneración de lo que es el castrismo, pero no del castrismo que salió de Sierra Maestra para La Habana, no del castrismo que peleó las guerras africanas, no del castrismo que intentó crear 1, 2, 10 Vietnam en América Latina. No, el socialismo del siglo XXI construye y reconstruye el castrismo para hacerle un elemento híbrido a partir de la degeneración de la revolución castrista, cuando decidió meterse de frente en actividades criminales para la supervivencia de la revolución. Vamos al corte y al regreso lo explicamos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena. Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión. De lunes a viernes desde las 6 de la tarde, solo por RCR. Porque lo bueno une.
RCR 750 AM, porque lo bueno une. 50 AM. Seguimos en Y así nos va. Después que Fidel Castro se puso a vender a la población de su país, sobre todo a negros y mulatos, y eso tiene una razón. La Unión Soviética deseaba intervenir con todo en la guerra civil de Angola. Necesitaba quitarle Angola al poder portugués para convertir en un enclave que a su vez le permitiera hacerle la guerra a Sudáfrica. Sudáfrica se había convertido en una importante potencia a pesar del ominoso y asqueroso apartheid, porque como se le impusieron sanciones a Sudáfrica en cuanto a venta de armas y estas cosas, ellos crearon su propia industria armamentística y tal, y eran una potencia de cuidado. Aparte de eso, en manos de un tipo tan despiadado como Botha, bueno, se podrán ustedes imaginar ahí todo lo que ocurría. Pero para hacer eso, sin que se le acusara de ser ellos los que estaban haciendo la guerra en África, imagínense usted un ruso en África. Pero eso lo ves hasta con satélite, lo ves. Entonces, ¿qué se le ocurre a un avesado estratega ruso? No, vamos a meter a Cuba en esto, vamos a financiar nosotros la guerra, vamos a darle el armamento, pero que peleen los cubanos, eso sí, con negros y mulatos para que no se note. Y así empieza un tráfico incesante de combatientes cubanos que obligatoriamente tenían que hacer el servicio militar y se les mandaba a hacer la guerra en Angola. Si usted quiere saber los relatos de esta gente, búsquese, métase en internet y googlee cubanos en Angola y se va a encontrar cientos de páginas, foros, páginas de Facebook donde excombatientes de esas guerras, hoy en el exilio, porque se escaparon en balsa de Cuba, echan el cuento de todo lo que vivieron. Ahí está el cuento de que cuando llegaban les daban un banquete bajándose del avión. Le daban un banquete de carne y que esa gente comía aquel poco de carne y después que comía ese poco de carne le decían que esa era carne humana, para que se fueran acostumbrando. Cosas como esas. Barbaridades de ese tipo. Entonces, atención con esto. ¿Obtiene Fidel mucho dinero allí? Por supuesto que sí. Termina todo eso y se viene abajo la Unión Soviética. Cuando empiezan a tener problemas, cuando ya se para la guerra y empiezan a tener ellos problemas de otro orden, porque la economía de la Unión Soviética empezó a ralentizarse, ya el comunismo había destruido todos esos países y no había nada que vender, no había nada que hacer. A Fidel Castro se le ocurrió una maravillosa arma, el narcotráfico. Fidel Castro, en su teoría, que explica muy bien Norberto Fuentes en este libro que le estoy comentando, Narcotráfico y Tareas Revolucionarias, el concepto cubano, está disponible en Amazon. Cuenta cómo Fidel Castro justificaba el colaborar con el narcotráfico de la siguiente manera. El narcotráfico es un arma contra el imperialismo, decía Fidel. Porque si nosotros ayudamos a los narcotraficantes, ayudamos a destruir la sociedad capitalista con lo que más les duele, que es con su juventud. Porque vamos a hacer que haya más droga disponible y que se dañe más esa sociedad. Además de eso, le vamos a crear un problema al Estado de esas sociedades capitalistas, pues van a tener que destinar ingentes recursos para combatir el narcotráfico, para combatir la criminalidad que causa en las calles el narcotráfico y el consumo, y además de eso, a gastar ingentes cantidades en su sistema sanitario para atender a las consecuencias del consumo de drogas. Y todo eso, además, nos va a generar dinero, es decir, ganamos dos veces. Les matamos a su gente, los hacemos gastar real y obtenemos dinero a cambio. Negocio redondo. Y los cuestionamientos éticos sobre eso, no, olvídate, porque eso ya lo hicieron los grandes imperios que financiaron sus guerras con el opio de China y con toda esa actividad. O sea, que aquí no, ellos no son más que nosotros. Nosotros estamos peleando, esto es una tarea revolucionaria, nosotros estamos peleando contra el imperio. Y contra el capitalismo todo vale, porque estamos en guerra. Eso fue todo. Usted dirá, pero, ¿de dónde sacas tú eso? Hechos, no palabras. En 1980,
1980, estaban haciendo Daniel Lara. Se suspendieron unas operaciones de tráfico de marihuana cuando el entonces ministro del Interior, Ramiro Valdés, ¿se acuerdan de Ramiro Valdés? ¿Se acuerdan que lo mandaron a Venezuela, ¿verdad? A solucionar la crisis eléctrica. Sí, el entonces ministro del Interior, Ramiro Valdés, pidió órdenes por escrito del comandante en jefe para continuar dichas operaciones de tráfico de marihuana. Porque Ramiro Valdés será asesino, será matón, pero tonto no es, dijo. Esto lo ordenó el comandante. Bueno, que me lo mande por escrito. Castro estuvo envuelto en los tratos con el narcotraficante Vesco y con el M-19 de Colombia. Claro que sí, ¿cómo que no? Jaime Guillot Lara, casos objeto de grandes jurados en los Estados Unidos. En 1983, Castro le planteó a Tony de la Guardia y a otros funcionarios del Ministerio del Interior la necesidad de demostrarle la factibilidad de hacer operaciones de drogas en forma tal que permitiera negar su implicación, y le ordenó iniciar los contactos con Pablo Escobar. Hay notas sobre los crecientes contactos con los carteles mexicanos para operaciones de gran envergadura en los que la participación de Tony de la Guardia es más tangencial, pero no pueden tener lugar sin el conocimiento y la aprobación de Fidel Castro. Esta implicación directa de Castro continúa mucho después del funcionamiento de Tony de la Guardia. El contrabandista Jorge Gordito Cabrera, actualmente cumpliendo una sentencia en los Estados Unidos, fue capturado en Los Cayos de la Florida en enero del año 96 con 6,000 libras de cocaína y una foto de él con Fidel Castro. Debe ser un amuleto. Esto causó gran publicidad cuando, durante el escándalo sobre contribuciones ilegales a la campaña del presidente Clinton, un demócrata metido en esto, qué horror. Se descubrió que Cabrera había contribuido con $20,000 a la campaña de Clinton. ¿Qué te parece? Que había sido invitado a una fiesta de Navidad en la Casa Blanca, donde se retrató con la primera dama, Hillary. Qué raro, ¿verdad? Pura coincidencia. Y hubo otra fiesta en Miami donde se retrató con el vicepresidente Al Gore. Bueno, esto tiene datos reales, documentos, fotos, transcripciones de juicios, hechos comprobables, y por supuesto, esto usted no lo va a leer en el diario El País de España. Esto usted no lo va a leer en el Últimas Noticias. Esto usted no va a ver un reportaje sobre esto en CNN. Esto usted, por favor, BTV nunca. ¿Qué te pasa? Por supuesto que no. ¿Qué ocurre entonces? Este tipo, Fidel Castro, puesto contra la pared para seguir financiando su estancia en el poder, metido además en el tema este del periodo especial ante la ausencia del dinero de la Unión Soviética, y visto además que quebró la industria azucarera, porque el comunismo quebró la industria azucarera próspera que le dio tanto beneficio a ese país, empieza a buscar dinero de todas las actividades del crimen, porque no se trataba nada más del narcotráfico, sino que monta una oficina en ese paraíso que era y es aún Panamá, pero en aquel momento bajo el mandato de Noriega. Es una especie de oficina comercial que funcionaba paralela a la embajada, que se llamaba Departamento de Moneda Convertible. Ese departamento se encargaba de realizar todo tipo de actividades de contrabando de cualquier cosa para obtener divisas, y con esas divisas, por supuesto, comprar cosas que la revolución necesitaba. Cosas importantes como, por ejemplo, equipos de sonido para los carros de los jerarcas, medicinas que necesitaban los jerarcas, la comida que a los tipos les gustaban, pagar las estancias, las actividades diplomáticas y todas esas cositas, ¿verdad? El pago de los agentes, el pago de los espías, el pago de los sapos. Todo eso necesitaba entonces que los tipos traficaran con marfil proveniente de los elefantes en el África, que traficaran con droga, que le cobraran peaje a los traficantes de droga que pasaban por sus aguas. Contrabando de cualquier tipo de cosas desde sus costas hacia las costas de Miami. Y allí hay nombres, hay apellidos, hay gente involucrada, todo eso. De toda esa actividad ocurre algo que trastoca el movimiento, que los Estados Unidos descubre la jugada. Y no solamente lo descubre, sino que decide actuar. Y cuando Fidel Castro ve que los Estados Unidos está afinando la guadaña
para cortarle la cabeza a Noriega, ¿no? Fidel dice, hay que adelantarse. Y claro que se adelanta. ¿Y qué hace? Los juicios contra los generales a los cuales él había dado la orden de meterse en el narco. Él dice, no, a mí no me van a Noriega. A mí no. A mí no me van a Noriega. A mí no me van a Noriega. ¿Pero qué ocurre? No, los culpables fueron ellos, los narcotraficantes. Esos son unos hijos de pu y los vamos a fusilar. ¡Pum! Y los fusilaron. ¿Qué ocurre después? Que Fidel Castro sigue teniendo la necesidad de seguir haciendo este tipo de negocios porque eso depende de su estadía en el poder. Y se le aparece nada más y nada menos que Hugo Chávez. Y el viejo sueño de Fidel Castro de ponerle la mano a los recursos de Venezuela, que es un sueño húmedo de él, que materializó en aquella visita que le dispensó en el año 59 a Venezuela, en la reunión que hizo con Betancourt, donde llegó a mendigarle a Betancourt $300 millones, nada más y nada menos, porque el tipo era... Una ñapa ahí. Tuvo que esperar 45 años de ese encuentro Fidel Castro para cobrar esa factura con intereses, y ya no serían $300 millones. Serían por lo menos $30.000 millones los que Cuba le ha birlado a Venezuela en estos años. Imagínense usted todo lo que ha pasado. ¿Qué le ofrecía Venezuela a los planes macabros criminales de Fidel Castro? Le permitía realizar las actividades del narcotráfico y de todas estas actividades criminales, incluido la legitimación de capitales provenientes de la actividad delictiva, porque inclusive en La Habana hay constancia de que todos estos asaltos que hacían los grupos que se denominaban pro-palestinos y pro-libaneses, que asaltaban joyerías por Europa y todas esas joyas y todas esas cosas terminaban en Cuba. Hay constancia de eso. Por eso es que eran tan amigos. ¿Qué ocurre? Bueno, que se le da la maravillosa oportunidad. Nos vamos a hacer todos estos negocios, pero lo vamos a hacer en Venezuela, para que nos digan que fuimos nosotros. Y es así como se crea esa gran corporación del crimen, que es el chavismo. Pero necesitaban una fachada ideológica. Necesitaban una coartada para poder decir, no, nosotros estamos haciendo una revolución y ustedes no la comprenden. Realizar entonces todas estas estupideces llamadas socialismo del siglo XXI, cuyos grandes ideólogos y grandes escritores y los arquitectos de la cosa son un poco de marihuaneros españoles, bueno, para nada, marihuaneros no, cocainómanos, porque esos son los bichos, que estaban en un centro de estudios llamado CEPS, que es el núcleo del que luego salió el chavismo español, Podemos. Ahí estaba el delincuente de Bestringe, ahí estaba Monedero, ahí estaba que todavía el que va cada cierto tiempo a Venezuela, que se la pasa yendo para allá, da discurso y cosas. Creo que debe vivir allá, aunque no. Serrano Mancilla, Errejón, Iglesias y toda esa. Carolina Descansa también. Pues toda esa caterva de desgraciados. Bueno, inclusive con manuales de cómo debían ser las torturas a los disidentes para que no dejaran huella. Eso está en los trabajos que los tipos hacían. ¿Qué significaba el socialismo del siglo XXI? Bueno, una renovación del castrismo, de su fase putrefacta, para poder seguir haciendo las actividades criminales que el castrismo encontró para financiarse, hacerlo en un territorio seguro, con el control del Estado y evidentemente apoderarse de la nación y además generar el efecto contagio. Todo eso lo venden. ¿Qué es lo que pasa? En el caso de Nicaragua, ya eso estaba en ejecución. Porque en Nicaragua la cosa es peor, mi hermano. Porque Nicaragua está en la segunda fase. La primera fase fue la toma del poder cuando los tipos en el 79 llegaron a Managua. Y acuérdate que cuando el famoso comandante Cero llega a Managua, que es el primero que entra a Managua del ejército sandinista, ¿a quién tenía al lado? A Tony de la Guardia, que se fue a pelear en la guerrilla sandinista y alcanzó el grado, creo que de general, que ascendido como combatiente en esa guerra. Tony de la Guardia, que después fue fusilado por narcotráfico. Que no vengan y me digan a mí que todo esto es casualidad, porque que basta ya de estar diciendo que aquí las cosas son casualidades, exclusividad tuya. ¿Qué es lo que pasa? Que se inventaron el cuento
bueno, mira, vamos a hacer unas elecciones y vamos a ceder el poder. Ya el mal estaba hecho, los tipos dejaron todo el tinglado montado. Crearon ese sistema, se buscaron una oposición que no simulara, porque Violeta Chamorro en realidad creía en lo que estaba haciendo. Lo que pasa es que muy temprano se dio cuenta de que se había metido en una trampa, de que lo que habían hecho es ceder la presidencia manteniendo el control de todo lo demás. Y lo que se vivió esos años fue una ficción, donde el sandinismo siguió teniendo el control del Estado a través del ejército y a través de las actividades de narcotráfico. Le cedieron el palacio presidencial por unos años a 3 presidentes, entiéndase, Violeta Chamorro, Arnaldo Alemán y Bolaños, y a la vuelta de esos 3 gobiernos regresó Daniel Ortega al poder y ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Que no es igual a lo que está en Venezuela exactamente, no, porque es que como esto es una cosa híbrida, se adapta a cada sistema político, a cada cultura política. Pero aquí estamos donde estamos. En Venezuela lo han logrado de otra manera, creando el sistema gracias a la corrupción imperante, que permite que unos empresarios hagan dinero a la sombra del Estado, con ese dinero se conviertan en enemigos de los empresarios tradicionales, y además de eso financien a la oposición más falsaria y más protibularia al servicio del régimen, para que el sistema siga. El que lo quiera ver, que lo vea. El que no lo quiera ver, ya verán ustedes qué hacen con su vida, porque ¿qué más puede hacer uno? Uno se la pasa mostrando evidencia. Oye, léanse este libro, miren, revísense esto, vean aquello, miren lo que el tipo dijo, escuchen lo que el tipo dice. O sea, más evidencia, más pruebas, yo no sé qué es lo que quieren, hermano. Vamos a ir a la pausa comercial y venimos con el cierre de este programa del día de hoy. Ya venimos con más. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Las pizzas de Il Sapore de la Nonna son de otro mundo. No las conseguirás en otra parte. Ahora te ofrecen la pizza Foro Romano, una deliciosa pizza de mozzarella, pepperoni, parmesano y bordes de queso que te harán chuparte los dedos. Un coliseo de sabores que promete apoderarse de tu paladar, solo en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. A tuplata.com.be la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Seguimos allá, si no va a parte final, vamos a leer algunos comentarios que nos hacen llegar a través de nuestro chat en YouTube. Dice Luis Pérez: dinero, esa es la causa de todo esto. Dineros públicos, dinero petrolero, dinero por tráfico de drogas, tráfico de humanos, dinero por divisas, dinero en bonos, chimbos, dinero en guisos, etc. Dice Eliana Bastidas: escuchando estos relatos y tantas otras historias durante todo este tiempo, uno entiende la gran ignorancia de todos estos politiqueros de oposición que nunca se han tomado el tiempo de estudiar. No, cuando han estudiado no se gradúan. Ahí está Stalin. 25 años en la universidad, 25 años perdidos. José Mendoza dice: escuchen el relato del general Rafael del Pino, quien estando en la cúspide de su carrera escapó de Cuba en un Cessna acerca de su lado de la historia. Aquí dice, bueno, pero es que este es el famoso César Ríos, que es un imbécil contumaz. Entra una y otra vez a decir la misma estupidez. Pana, deja no escribas más aquí, pana. Dice César, voy a leer tu mensaje para que te mates tú mismo. Dice César Ríos: el narcotráfico, el crimen y demás afines no son exclusivos de las dictaduras. Eso está en todos lados. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Italia, en Japón, en España, los holandeses, Brasil. Tú eres bolsa, ¿vale?
Eres bolsa. Pero es que por supuesto que el flagelo de la droga está en todos lados. El ¿Quién lo está negando? consumidor de drogas es Estados Unidos. Pero ¿quién está negando eso? ¿Quién está negando eso? ¿Qué pasa? Que no te gusta que te digan que tu ídolo Fidel Castro era un narcotraficante. No te gusta que te lo digan. Era un narcotraficante esa rata, ¿vale? Lo era. Ya hay pruebas de eso, chicos. Y si tú tienes una foto de Fidel Castro en tu casa y sientes placer viéndole la barba a Fidel Castro, tienes que saber que sientes placer por un tiempo que era un narcotraficante. Y tú eres un pajugo. Eso es todo. Ay, Dios mío. Mira, quiero cambiar el tema, Daniel, antes de irnos, porque ya nos tenemos que despedir. Nos ha llegado una invitación para mañana, porque están abriendo acá, acá están volviendo a abrir algunas instalaciones culturales en Venezuela, en medio de la pandemia, pospandemia, o como quiera usted que le llame. Y se trata de la librería Alejandría, que está en el Paseo de las Mercedes. Van a hacer un evento allí, están haciendo eventos toda la semana, por supuesto, con aforos limitados y todo el tema de la prevención. Pero es un evento sobre cómo contamos la décima en Venezuela. La décima, que es este género musical tan venezolano, ¿no? También, bueno, aunque creo que hay décimas de otras partes, pero es un evento interesante. Y eso es mañana en la librería Alejandría a las 5 de la tarde. Mañana jueves, 5 de la tarde. Hay varios eventos que están haciendo allí en la librería Alejandría. Y bueno, siempre nos escuchan de por allí, están pendientes. Me dijeron, les invitamos acá. Bueno, Daniel la tiene un poco difícil porque tiene que echarse el viaje hasta acá. ¿Sabes que hay muchos eventos que se están haciendo en Venezuela que los están transmitiendo por Zoom? Yo he visto algunos, pero entro clandestino, para que no me vean ahí. Y entro y veo mi cosa y tal. ¿Cómo haces con el nombre de usuario? ¿Te cambias el nombre de usuario? Claro, me pongo la chiquita bonita, una cosa de esa. Y entro ahí. Eso. Me pongo Carla Sons, o me pongo Willy Zarcaya, cualquier cosa distinta. Exacto, está bien. Ya tenía, sí, tú tienes que meterte con la gente porque así eres tú. No, pero bueno, no puedo poner Willy Zarcaya. No, te faltó pues, señor. Me pongo Willy Zarcaya, me pongo Kenyer Jaramillo, me pongo Bururú, cualquier cosa de esa. O Inés Martínez Monasterio te pones también. Deja de meterte con Inés. Mira que mamá Inés, todos los negros tomamos café. No tenemos que ir. Gracias a todos por habernos acompañado. Nosotros volvemos mañana con más de Yassi Nos Va. Chávez no, porque se murió. Nosotros sí volvemos porque estaremos aquí con ustedes. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASINOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.